nombre es Manuel Ugarte Gil. Yo y el doctor Víctor Pimentel Quirós vamos a presentarles respecto al lidiando con el daño causado por vasculitis y las complicaciones de los medicamentos. Tanto el doctor Pimentel Quirós como yo trabajamos en la Universidad Científica del Sur y en el Hospital Guillermo Almenara, que pertenece a la Seguridad Social acá en Lima, Perú. Hay varias cosas que hablar sobre el daño, pero para poner un poco en perspectiva, dado que una de las enfermedades o uno de los grupos de enfermedades donde más se ha estudiado el daño son las vasculitis asociadas a ANCA, vamos a tratar de poner un poco en perspectiva la situación. Hasta antes de los años 50, hasta fines de los 40, no existía ningún tratamiento que nosotros pudiéramos usar que hubiera funcionado realmente para estas enfermedades. Entonces, en esa época, la mortalidad a 5 años estaba por encima del 90%. La mayoría de los pacientes que se diagnosticaban fallecían en muy corto tiempo. En el año 48 aparecen los glucocorticoides que se empiezan a usar en una serie de enfermedades autoinmunes. El uso de estos medicamentos nos ayudó a mejorar nuestra mortalidad y pasamos de 90 a 50% de mortalidad y sobrevida. En los años 60 apareció la ciclofosfamida y la ciclofosfamida fue otro medicamento que cambió el curso de esta enfermedad. Con la ciclofosfamida y posteriormente con el rituximab, nuestras sobrevidas pasaron al 90% a 5 años. Entonces, de tener solamente un 10% que sobrevivía a los 5 años, tenemos un 90% que logra sobrevivir. Eso es bastante bueno, significa una gran mejoría en pronóstico, pero nos faltan una serie de cosas por hacer, y eso es un poco de lo que queremos hablar hoy día. Como hemos mejorado en el pronóstico y los pacientes ya no fallecen en los primeros 5 años, tenemos más probabilidad que el paciente se reactive, porque más tiempo con una enfermedad, mayor probabilidad teóricamente de que ésta se reactive. Podemos tener enfermedades activas, pero que no estén severamente activas. ¿Qué pasaba al principio, en los años 40, por ejemplo? Un paciente hacía hemorragia alveolar, hacía un compromiso renal rápidamente progresivo, y como no teníamos nada que ofrecerle, el paciente fallecía. Este paciente ahora es tratado y se puede controlar la enfermedad, pero de repente queda con un poco de inflamación en el riñón o un poco de inflamación en el pulmón. Una inflamación en bajo grado, pero con una enfermedad persistentemente activa. Y esto va generando algunas secuelas a mediano y largo plazo. Y lo otro es que empezamos a ver qué pasaba con los efectos adversos del tratamiento. Nosotros dábamos corticoides y dando corticoides la sobrevida mejoraba. Entonces uno veía a los 5 años y decía, mi paciente que antes hubiera fallecido, ahora está vivo. Pero ahora uno lo ve a los 10, 15, 20 años y ese paciente que hubiera estado fallecido hace 60, 70 años, ahora está vivo, pero está vivo con catarata, pero está vivo con osteoporosis, pero está vivo con una fractura, pero está vivo con una osteonecrosis, que es un infarto en el hueso, pero está vivo con un infarto en el miocardio. Entonces, hemos mejorado el pronóstico, pero han aparecido eventos adversos relacionados al tratamiento que antes nosotros no conocíamos o no esperábamos que hubiera. Estas reactivaciones, esta enfermedad activa en bajo grado y estos eventos relacionados al tratamiento es lo que nos van a llevar al daño. Entonces, ¿qué es el daño? El daño son los cambios crónicos o secuelas ocurridas desde el inicio de la vasculitis. Por ejemplo, tengo un compromiso renal persistente, eso me lleva a enfermedad renal crónica. Eso es un daño. Entonces, tenemos daños debido a la misma vasculitis. Pero ¿qué pasa? De repente tenemos una mujer joven, 30 años, recibe ciclofosfamida, hace menopausia precoz. ¿La menopausia precoz fue por la vasculitis? No, fue por la ciclofosfamida. ¿La menopausia precoz es un daño? Sí, porque es un daño por culpa del tratamiento. Si no hubiera tenido esta paciente la vasculitis, no hubiera recibido la ciclofosfamida, no hubiera hecho la menopausia precoz. Por eso es que se considera un daño. Pero también puede pasar que mi paciente tenía vasculitis, hizo enfermedad renal crónica, hizo hipertensión arterial secundaria a la enfermedad renal crónica, y años después me hacen un evento cerebrovascular secundario a la hipertensión arterial. Entonces, este evento cerebrovascular es por una comorbilidad, que es la hipertensión arterial, que ocurre después del diagnóstico. Es verdad que uno no puede asegurar que toda hipertensión, por ejemplo, que ocurra después del diagnóstico de la vasculitis es por culpa de la vasculitis. Podría ser que el paciente es hipertenso porque tiene un estilo de vida no saludable, porque tiene una familia con alto riesgo de hipertensión y entonces por ese motivo el paciente sube la presión.
Como no podemos saber si es o no es por la enfermedad, lo que se plantea es que sean comorbilidades que ocurran después del diagnóstico. Entonces, si yo soy hipertenso hoy día y de aquí a 5 años me da una vasculitis, esta hipertensión es antes del diagnóstico, no podría ser considerado como una causa de daño. O por ejemplo, si soy diabético, si yo soy diabético hoy día y de aquí a unos años me aparece una enfermedad, una vasculitis, esta diabetes ya no puede ser considerada daño porque esta diabetes fue previo a mi diagnóstico de enfermedad. Tiene que ser después de los 3 meses del diagnóstico. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo una vasculitis hoy y mañana me dicen que soy diabético. ¿Es posible que esta diabetes sea parte de la vasculitis o el tratamiento? No, yo probablemente era diabético ayer, solamente que no me habían evaluado. Por eso es que se plantea 3 meses al menos del diagnóstico. Y el daño debe ser irreversible. Por ejemplo, el paciente que les mencionaba que hace hemorragia alveolar, compromiso renal rápidamente progresivo, entra a diálisis, uno podría decir, el paciente está en diálisis, eso es un daño. Pero la ventaja en los pacientes con vasculitis, a diferencia de otras patologías, es que en los pacientes con vasculitis, cuando uno llega a la enfermedad renal crónica, a pesar de estar, de llegar a, perdón, cuando uno llega a diálisis, a pesar de tener una enfermedad renal agresiva, no necesariamente tiene una enfermedad renal crónica. Es decir, este paciente podría salir de la hemodiálisis y podría recuperar función renal. Entonces tenemos que estar seguros de la irreversibilidad del evento. El daño no justifica más inmunosupresión, y ese es el otro punto que uno debe tener en cuenta. Cuando uno tiene una reactivación, normalmente uno sube el inmunosupresor. Sube el corticoide, agrega un inmunosupresor, sube la dosis del inmunosupresor, combina inmunosupresores. El daño no debería producirnos eso. ¿Por qué? Porque el daño ya es un evento irreversible. Si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, que ya está en hemodiálisis y que es un riñón que ya no va a mejorar, no tiene sentido inmunosuprimir por ese riñón. Entonces, esa no debe ser la actitud ante el daño. Adicionalmente, porque hay daños que son consecuencia del tratamiento. Si mi paciente me hace diabetes por corticoide, no le voy a dar más corticoide para mejorar la diabetes. Entonces, pero sí obliga a tomar medidas específicas. Si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, probablemente necesite iniciar terapia dialítica, necesite prepararlo para trasplante. Entonces, el daño debe obligarme a tomar medidas específicas para evitar que haya más daño, para evitar la mortalidad, porque este daño es justamente uno de los factores que se va a asociar a complicaciones posteriores. Dentro de las formas de medir el daño, una de las formas que nosotros más usamos es el índice de daño de vasculitis o Vasculitis Damage Index. Este se hizo inicialmente para granulomatosis con poliangiitis, que es lo que antes llamábamos granulomatosis de Wegener, pero con el tiempo se ha utilizado en otras vasculitis. Pero recordemos que está pensado básicamente para este tipo de vasculitis, por lo cual hay algunos compromisos que uno podría decir, bueno, esto no es esperable en otras enfermedades. Pero es interesante para entender un poco a qué nos referimos con el daño, entonces voy a explicar algunas cosas de este índice. Por ejemplo, este índice se divide por dominios, por algunos compromisos. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es compromisos musculoesqueléticos y compromisos de mucosas y piel. Entonces tenemos pacientes que pueden no tener ninguno, o pacientes que pueden tener atrofia muscular o debilidad muscular, que pueden tener artritis erosivas, artritis deformantes, que pueden tener osteoporosis con fracturas, osteonecrosis o infartos de hueso, osteomelitis. O en el caso de piel, que pueden tener alopecia, úlceras cutáneas o úlceras en la boca. Por ejemplo, en el caso de los compromisos musculoesqueléticos, podríamos asumir que algunos son por vasculitis. Tengo una enfermedad renal crónica que es por la vasculitis, hago atrofia muscular, hago debilidad muscular. Pero otros son por corticoides. Tengo pacientes que hacen fractura vertebral. La fractura vertebral es probablemente relacionada al uso de glucocorticoides. Entonces, ambos son daños, pero tienen mecanismos que podrían ser distintos o podrían tener más de uno incluido. Los corticoides también podrían producirnos debilidad, por ejemplo. O por ejemplo tenemos la alopecia, que es probablemente un evento relacionado a inmunosupresores. Entonces, le estoy dando ciclofosfamida a mi paciente, es una alopecia marcada que deja una secuela que se vuelve irreversible, eso ya es un daño. Si la alopecia es reversible, la alopecia reversible no lo vamos a considerar un daño. En ojo, tenemos también compromisos que son relacionados a la enfermedad,
relacionados a la medicación. Relacionados a la enfermedad, por ejemplo, catarata. Relacionados a la enfermedad, este, pueden haber algunos, perdón, relacionados con comorbilidades pueden haber cambios retinianos. Por ejemplo, mi paciente hace diabetes y me hace cambios retinianos por diabetes. Pero tenemos compromisos relacionados a la vasculitis, como cambios retinianos por vasculitis, como atrofia óptica, como la ceguera. Entonces, algunos, es importante tener presente eso porque algunos cambios, lo que me están diciendo es que el paciente recibe mucho corticoide, como por ejemplo la catarata, y otros cambios probablemente me están diciendo este paciente tiene una enfermedad muy activa, como por ejemplo la ceguera. Los compromisos otorrinolaringológicos, que básicamente van a estar relacionados a la granulomatosis con polangiitis, en otras vasculitis son mucho menos frecuentes, se van a estar hablando de lesiones en pirámide nasal, lesiones en tabique nasal como sangrados, estenosis sublónica que requieren o no cirugía y sinusitis crónica. Entonces, acá sí probablemente estamos hablando más de daño y más de daño relacionado a granulomatosis. En las partes vasculíticas esto es menos frecuente. En compromisos pulmonares, probablemente también estemos hablando más relacionado a la enfermedad, porque estamos hablando de fibrosis pulmonar, de infartos pulmonares, de asmas crónicas, de compromisos de función pulmonar. Y entonces acá probablemente estamos hablando de un manejo de la enfermedad que podría ser mejorado. Pero en la parte cardiovascular, ahí sí tenemos una mezcla de factores. Tenemos, por ejemplo, el riesgo cardiovascular que está incrementado en esos pacientes, que es por los corticoides, que es un factor de riesgo cardiovascular ampliamente conocido, por la enfermedad renal crónica, que es otro daño. Es decir, el daño me puede inducir nuevo daño. Y también secundario a la vasculitis, porque la vasculitis me puede producir vasculitis de las coronarias y por este mecanismo infartos de miocardio. Entonces, sí es importante tener presente que pueden combinarse los efectos y que debo estar manejando más de un efecto a la vez para reducir el riesgo en estos pacientes. Enfermedad vascular periférica puede ser por la vasculitis, una vasculitis de vaso pequeño, vaso mediano, me puede hacer pérdidas de tejido en extremidades, pero también la aterosclerosis, y la aterosclerosis probablemente sea relacionada al uso crónico de corticoides. Entonces sí es importante tener en cuenta eso para ver qué cosas uno puede ir modificando y por qué, por ejemplo, nosotros le pedimos a los pacientes que no se automediquen. Sabemos que varios de nuestros pacientes sienten mejoría cuando usan los corticoides. Entonces nos pasa de que el paciente, en vez de venir a la consulta, dice, bueno, me sentí un poco mal y me subí la prednisona a 20 y mejoré. Y probablemente mejoró, porque como les comenté al principio, la prednisona mejoró de forma importante la sobrevida, mejoró de forma importante el control de la actividad de la enfermedad, pero genera daño a mediano o largo plazo. Entonces hay que usarlo con cuidado. Es un buen medicamento, pero como han visto, es uno de los que más voy mencionando como culpable del daño. A nivel gastrointestinal, tenemos varios de los daños que son relacionados a la vasculitis, pero algunos de ellos pueden ser relacionados a glucocorticoides. Entonces, es importante tenerlo presente para poder ir modificando de acuerdo a nuestra necesidad del tratamiento e ir dando suplementos si así ameritara. Por ejemplo, si tiene insuficiencia mesentérica, va a quedar algunos suplementos para mejorar la digestión y evitar la malnutrición. La parte renal probablemente es relacionada básicamente a vasculitis, salvo algún paciente que pueda hacer una nefropatía hipertensiva por una hipertensión relacionada al uso de glucocorticoides, que es un poco menos frecuente, o por una enfermedad renal crónica relacionada a diabetes por los glucocorticoides. Pero normalmente cuando pensamos en riñón pensamos en secundaria vasculitis. En la parte neuropsiquiátrica tenemos relacionados a corticoides, deterioro cognitivo, evento cerebrovascular, y secundario a vasculitis, neuropatías, mielitis, convulsiones, también evento cerebrovascular y el deterioro cognitivo puede ser tanto a uso de glucocorticoides como a vasculitis. Finalmente, algunos eventos que son de diversos órganos, como la falla gonadal, como la falla de médula ósea, como la diabetes, la cistitis hemorrágica o la cistitis química, los cáncer u otros eventos que van a ser relacionados también a uso crónico de glucocorticoides, a inmunosupresores o vasculitis. Diabetes, por ejemplo, glucocorticoides, cistitis hemorrágica, falla gonadal o neoplasia relacionados a inmunosupresores, básicamente ciclofosfamida, pero también podemos tener secundario vasculitis. Los pacientes con vasculitis tienen un riesgo incrementado de neoplasia. Entonces, con eso lo que les quiero recordar, antes de pasar con el doctor Víctor Pimentel, es que tenemos que cuidar el control de la actividad de la vasculitis, el control de la medicación y el control de las comorbilidades.
y que la presencia del daño no nos debe hacer aumentar inmunosupresores, sino más bien corregir factores de riesgo y manejar los daños específicos para que no hayan más complicaciones. A continuación, el doctor Víctor Pimentel Quirós va a continuar con la explicación sobre lidiando con el daño en vasculitis sistémica. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con el video, en la primera parte, como vimos, Manuel hizo una exposición sobre cómo evaluar el daño y los diferentes daños que están alrededor de los pacientes con vasculitis. Pero como vimos también en las definiciones, el daño puede estar relacionado a los medicamentos que se usan para tratar este grupo de enfermedades. Entonces vamos a revisar a continuación un poco de estos medicamentos, cómo ellos pueden, digamos, estar relacionados al daño y cómo podemos hacer un seguimiento para evitar estos. Uno de los tratamientos que más usamos en este grupo de enfermedades son los glucocorticoides, como por ejemplo prednisona, dexametasona, metilprednisolona, etc. Tenemos muchos eventos adversos relacionados a los glucocorticoides y que muchos de ellos están dentro de la evaluación del daño en las pacientes con vasculitis. Por ejemplo, entre las musculoesqueléticas, uno de los que más nos preocupa son los pacientes que presentan osteoporosis. ¿Por qué? Porque el hecho de tomar prednisona, inclusive con una dosis tan pequeña como más de 2.5 miligramos por día por más de 3 meses, ya nos genera un riesgo de osteoporosis inducida por glucocorticoides. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber esto y tratar estos pacientes? Pues a hacer densitometrías óseas cada cierto tiempo a todos los pacientes que toman o que usan esta medicación. La miopatía significa una inflamación de los músculos, en este caso secundario el uso de glucocorticoides. Felizmente no es algo muy común, pero se ve con dosis muy altas de corticoides. ¿Y cómo se maneja? Pues lo único que hacemos en este grupo de pacientes es disminuir la dosis y con eso esto se resuelve de forma completa. Otro de los problemas importantes en el uso de glucocorticoides es los problemas endocrinológicos, metabólicos y cardiovasculares. ¿Por qué? Porque uno de los problemas con los glucocorticoides son los aumentos del nivel de glucosa. Es decir, puede haber un aumento de esta glucosa de forma transitoria, pero algunos pacientes podrían tener diabetes inducida por el uso de corticoides. Y esto, pues, como podemos saber, podría tener problemas a largo plazo, ya que nos obligaría a dar tratamiento a estos pacientes para la diabetes o tratar de bajar dosis, ¿no? Entonces, siempre cuando usamos esta medicación hay que hacer controles seriados de glucosa para saber que el paciente no tiene este problema. Otro de los problemas asociados es que la grasa se distribuye de forma centrípeta. ¿Qué significa eso? Que se va más hacia la parte del abdomen, de la barriguita. Entonces, esto también podría tener mucha implicancia en el aumento de peso. Y también al redistribuirse la grasa, pues tenemos más riesgo de hacer dislipidemia, es decir, alteración de nuestros lípidos, del colesterol, de los triglicéridos. Por lo tanto, también debemos chequear esto en las evaluaciones que hacemos con los pacientes con vasculitis. Lo otro son alteraciones hidroelectrolíticas. Hay algunos electrolitos muy importantes en nuestro cuerpo, como el sodio y el potasio. Estos van a tener algunas variaciones con el uso de los glucocorticoides y van a llevar a algo importante, que es retención hídrica, es decir, se retiene más líquido. Por eso es que el paciente puede aumentar un poquito de peso. Pero no solo eso es lo que nos importa, sino que esta retención hídrica nos puede llevar a riesgo de aumento de la presión arterial, que se convertiría en una hipertensión arterial y por lo tanto llevar a que el paciente tome ciertos medicamentos. Entonces, tanto la diabetes, la osteoporosis o la hipertensión son parte de la evaluación del daño y eso siempre hay que estar evaluando en los pacientes de forma constante en sus consultas. Los dermatológicos son muy importantes, sobre todo en pacientes muy jóvenes, ya que uno de los problemas que puede llevar a que el paciente deje la medicación es la presencia de acné o el hirsutismo. Hirsutismo significa el aumento del vello en ciertas partes del cuerpo. Aparte de eso, también podría haber estrías o también en pacientes adultos la fragilidad capilar. A veces se dan cuenta cuando toman corticoide se empiezan a salir moretones en los brazos, en las piernas, con mínimos traumatismos. Y esto es porque los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles y se rompen. Por lo tanto, es algo como parte de los eventos adversos usados por los glucocorticoides, inclusive con dosis más pequeñas.
¿Y qué significa síndrome de Cushing iatrogénico? Es decir, el síndrome de Cushing es cuando el paciente tiene aumento a nivel de los pómulos, aumento a nivel de la parte dorsal como una especie de jiba o jorobita. Eso es parte de los glucocorticoides, pero que felizmente es reversible cuando las dosis se van disminuyendo. Y algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta, porque se asocia mucho al daño, es el riesgo de infecciones. El uso de corticoides se asocia a alto riesgo de infecciones. Por lo tanto, algo que siempre tratamos de decir a los pacientes es que no se automediquen, no suban las dosis de corticoide por su lado. Siempre tiene que ser algo consensuado con el médico. ¿Por qué? Porque el aumento de las dosis puede llevar a mucho riesgo de infecciones que pueden ser muy serias y esto comprometer la vida. Algunos otros adicionales son los oftalmológicos como las cataratas, que felizmente se obtiene tratamiento y puede mejorarse, pero algo importante también es el glaucoma, que se asocia con más dosis altas de corticoides, pero que con la disminución también puede remitir. En cuanto a los psiquiátricos, pues puede haber algo de cambios en el estado de ánimo, o sea, estar más ansiosos o podemos tender más a depresión, inclusive con dosis muy pequeñas. Por eso es importante que en las visitas médicas, cuando ustedes vayan a consulta, comenten estos síntomas porque pueden estar en relación a la dosis corticoide. La psicosis, como ven en el video, es a altas dosis. Significa que en algunos pacientes, de forma no muy común, pueden tener alteraciones en su estado por el uso alto de corticoides. Felizmente esto se resuelve de forma rápida con la disminución, así que no suele ser un problema muy común. En los gastrointestinales, importante, la enfermedad ulcerosa. El hecho de tomar solamente los glucocorticoides puede tener un riesgo, pero más riesgo da cuando tomamos tanto los glucocorticoides asociados a antiinflamatorios tipo ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Por lo tanto, si vamos a añadir algún medicamento por alguna molestia que puede ser el dolor, por ejemplo, consúltenlo con el médico porque la unión de estos dos grupos de medicamentos puede llevar a un riesgo de ser una úlcera gastrointestinal que puede ser sangrante y esto llevar a muchos problemas. Entonces, como hemos visto, casi todos estos problemas se relacionan a dosis altas de corticoides, sobre todo, por ejemplo, los infecciosos. Y este cuadrito, en resumen, ¿qué nos dice? Que hay muchos estudios que se han hecho en pacientes con vasculitis y se ha visto que usar menos dosis de corticoides nos puede dar el mismo objetivo, es decir, llegar a que ustedes puedan tener su enfermedad en remisión, así su enfermedad controlada. Por lo tanto, lo que nosotros actualmente hacemos es alentar a los médicos tratantes para que usemos menos dosis de corticoide y de esa manera podamos tener menos daño y lograr los mismos objetivos. Otro de los tratamientos importantes es la ciclofosfamida. Se usa mucho, por ejemplo, en vasculitis ANCA, se usa en Takayasu, etc. Y es un medicamento que tiene algunos problemas, pero que pueden ser monitorizados y pueden ser controlados. Uno de los principales hematológicos es la mielosupresión. ¿Qué significa eso? Que puede alterar los glóbulos blancos, pero felizmente es reversible. ¿Y cómo lo medimos? Siempre después del uso de ciclofosfamida endovenosa, tenemos que hacer controles a los 10 o 14 días de la administración para poder saber si hay una caída y de esa manera evitar algún tipo de riesgo como infecciones y programar con dosis más adecuadas para los siguientes pulsos. Algo importante, al igual que el corticoide, es el riesgo de infecciones. Y aquí hay gérmenes oportunistas que se pueden aprovechar de bajar nuestras defensas con este medicamento y tratar de ingresar a nuestro cuerpo. Sin embargo, para eso nosotros usamos ciertos medicamentos y uno de ellos es muy usado, que es el cotrimoxazol, que se debe usar en pacientes que usan este medicamento para justamente evitar estas infecciones oportunistas. Algo que puede ser importante es que hay un riesgo de hacer hematuria. ¿Qué significa eso? Orina con sangre, que puede ser macroscópica, es decir, que nosotros podamos ver la orina con sangre, o microscópica al hacer exámenes. Por eso, igual, después de hacer o de recibir ciclofosfamida, hay que estar haciendo controles de examen de orina para poder detectarlo. Algo muy importante que siempre se discute es el riesgo de cáncer. Es cierto, el usar este medicamento nos puede llevar a un cierto riesgo, pero eso no significa que no lo podamos usar. ¿Por qué? Porque como dice bien en el cuadro, lo que debemos es ver la dosis acumulada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo uso 500 miligramos de ciclofosfamida en 6 pulsos, en total serían 500 por 6, 3000. O sea, esa es mi dosis acumulada, 3000.
¿Con cuánta dosis acumulada se ha visto que hay un riesgo de cáncer? O sea, más aproximadamente en unos 30 a 35 gramos. Es decir, es un uso muy, 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 muy crónico. Entonces, con las dosis que nosotros solemos usar, no suele haber eso, pero siempre tienen que tenerlo en cuenta. Más aún si han tenido un antecedente de cáncer o si en el momento de recibir hay alguna aparición de esto. Entonces, por lo tanto, es más para hacer un seguimiento y de esta manera evitar el daño asociado a la medicación. Y algo también importante es en cuanto a la reproducción. ¿Por qué? Porque esto se ve más en pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes jóvenes, mujeres sobre todo, que están menstruando. ¿Por qué? Porque cuando usamos este medicamento, el medicamento puede alterar el número de óvulos que tiene la mujer y en el varón, en el caso de los espermatozoides. Eso se llama toxicidad gonal. Por lo tanto, eso podría bajar la fertilidad. Pero para eso, felizmente, hay medicamentos que nos pueden ayudar a disminuir este riesgo y uno de ellos es la leuprolida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mucho más riesgo voy a tener de hacer este problema de fertilidad mientras más edad tenga. No es lo mismo que una mujer de 20 años que una mujer de 40. Ambas menstruan, pero ambas tienen diferente cantidad de óvulos, por lo tanto, mucho más riesgo es en la paciente que tiene una edad mucho mayor y por lo tanto hay que conversar con el médico sobre esos riesgos o buscar otras alternativas de tratamiento si es que hay algún deseo de tener algún embarazo. Otro de los medicamentos importantes es la azatioprina. Se usa mucho en casi todas las vasculitis, vasculitis Zanca, arteritis Takayasu, arteritis de células gigantes, por ejemplo, BSET. Es un medicamento ampliamente usado. Y uno de ellos principal es, entre sus problemas como eventos adversos, la toxicidad gastrointestinal. ¿Qué significa eso? Que puede dar problemas al consumirlo porque es por vía oral. Y uno de los principales es náuseas y vómitos. Puede haber otros problemas, como vemos ahí, problemas del hígado, problemas de pancreatitis, pero son muy, muy raros y por lo tanto no nos preocupa tanto ese problema. En el caso de cáncer, y al igual que en el caso de la ciclofosfamida, puede haber un riesgo, pero es muy mínimo y no, digamos, esto no debe evitar que usemos el medicamento de forma continua. Así que en esa parte no nos preocupemos tanto. Pero algo que sí es igual que los otros medicamentos que hemos hablado es el riesgo de infecciones. Por lo tanto, hay que alentar a los pacientes con vasculitis que deben tener todas las armas necesarias para evitar estas infecciones. ¿Y cuál es eso? Por ejemplo, el usar ciertos medicamentos, como dijimos hace un rato, cotrimoxazol en ciclofosfamida, pero algo importante también es la vacunación. La vacunación va a ayudar a evitar ciertas infecciones que pueden ser prevenibles. Y uno de los otros medicamentos que usamos mucho en vasculitis es el metotrexato. Y no solo en vasculitis, usamos en muchas enfermedades reumatológicas, entre ellas, por ejemplo, la artritis reumatoide. Y es un medicamento que tiene muchos eventos adversos, pero que felizmente no son muy comunes y que son, digamos, tratables y se pueden mejorar. Uno de los principales es también, al igual que la satioprina, los gastrointestinales. Puede dar un poco de molestias estomacales, náuseas, que son en gran porcentaje, sin embargo, pueden mejorarse con la toma de un medicamento que seguramente ustedes lo toman, que es el ácido fólico. El ácido fólico es un medicamento que hay que siempre tomar cuando usamos metotrexate y el uso de este medicamento podría mejorar los síntomas. La toxicidad hepática es baja, como ven, 1 por 1000 pacientes de 5 años es raro, pero igual al tener este medicamento hay que hacer controles de perfil hepático para detectar alguna alteración, ya que muchas veces puede ser asintomático, es decir, no tener síntomas y ya tener alguna alteración hepática. La hematológica es porque también puede disminuir los glóbulos blancos, pero felizmente es reversible, responde el uso del ácido fólico y por lo tanto pues hay que hacer vigilancia de los glóbulos blancos de forma constante. El mucocutáneo es importante, pero no es muy común. Vemos que puede estar hasta en un tercio de pacientes que pueden dar úlceras orales, o sea, unas pequeñas heridas en boca que pueden ser muy pequeñas y no molestosas. Sin embargo, hay algunos pacientes que pueden ser úlceras mucho más grandes. Por lo tanto, si toman esta medicación y empiezan a hacer algún tipo de úlceras en boca, por favor, acudir rápidamente a su médico o suspenderlo transitoriamente porque esto puede ser algo muy severo. Y otros síntomas, como vemos ahí, es el síntoma flu-like. Significa que puede dar síntomas similares a una gripe. Puede haber malestar general, decaimiento, etcétera, pero felizmente solo dura un par de semanas y responde muy bien a la toma del ácido fólico. Entonces, como hemos visto en resumen, los pacientes con vasculitis tienen diferentes tipos de daño que pueden ser asociados a la misma enfermedad, pero también asociados a los medicamentos.
Por lo tanto, hay que tomar estrategias para hacer un seguimiento estricto de los pacientes, dar un tratamiento óptimo para evitar este daño y usar las dosis necesarias y seguimientos necesarios a la medicación para así evitarlo. Eso es todo. Muchas gracias.